hablando de Más que Recibir. Es la serie que hemos estado hablando en estas últimas 2 semanas. Y realmente me ha hecho pensar que una de las cosas que por lo general creemos como mentiras del enemigo en nuestras vidas es que podemos caminar solos. ¿Saben? Uno siempre piensa en la vida y bueno, yo lo voy a alcanzar, yo voy a hacer, yo voy a... lo que sea. Pero la realidad es que detrás de las metas, de los logros que alcanza cualquier ser humano, siempre hay un equipo de gente detrás. ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo quizás de deportes. En el tenis, por ejemplo, los deportistas, los tenistas, son los que salen a la cancha a hacer raquetazo. Pero esa gente tiene detrás médicos, entrenadores, patrocinantes, psicólogos, ¿cierto? Que constantemente lo están monitoreando para que esa persona tenga la condición adecuada para ese partido en particular. Eso aplica para cualquier deporte de alto nivel, fútbol, béisbol, Fórmula 1, el que sea, rugby, el que a usted le guste. Todos los deportes. Lo mismo pasa en el mundo empresarial. Uno conoce los grandes nombres de los empresarios del mundo. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ¿cierto? Uno conoce esos nombres. Pero la realidad es que esos nombres no fueran nada si no tuviera de atrás una maquinaria que trabaja con y para ellos. Entonces, muchas veces nosotros caemos en ese error de creer que solos podemos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Porque hemos venido hablando de que más que recibir es dar. Y hay algo que por lo general a nosotros no nos gusta dar. ¿Saben qué? Tienen dar cuentas. A nadie le gusta rendir cuentas. ¿Saben por qué? Porque rendir cuentas a veces no es sencillo. Vamos a poner un ejemplo que pasa todos los años en nuestro país. No conozco cómo se maneja el tema tributario en otro país, pero en nuestro país una vez al año se paga el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Eso es rendir cuentas, ¿saben? Eso es rendir cuentas al Estado de lo que tú percibes. Y muchas veces tú escuchas a la gente se queja, ¿o no? Pero ¿sabías que hay lugares, hay países del mundo donde pagan el 40% de interés anual de lo que ganan? ¿Saben eso? Entonces, el punto es, no independientemente de los porcentajes, es que nuestro deber es rendir las cuentas. Y usted me dice, no, pero es que esos reales se los roban, esos reales hacen esto y hacen aquello. Es que eso no es problema tuyo. Tu problema es rendir la cuenta. ¿Sí lo ven? Por eso que decía que por lo general a nosotros no nos gusta rendir cuentas. Y cuando nosotros hablamos en la fe, el rendir cuentas, estamos hablando de ponernos a derecho con Dios. En muchas cosas. Nosotros vivimos en una guerra de vida o muerte. Constante. En el espíritu. ¿Por qué? Porque recibimos ataques todos los días, porque recibimos malos pensamientos, porque tenemos actitudes de la carne, porque tenemos situaciones del alma y se convierte en una guerra. ¿O no? Ataques del enemigo y empieza esa guerra constante de lo que debería ser que tu espíritu sabe o lo que has ido aprendiendo a través de la palabra y lo que está pasando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La batalla nunca puede ser ganada luchando solo. Uno ve históricamente peleas, escucha nombres como Alejandro Magno, como Aquiles, el de los pies ligeros, que aprendió en el bachillerato leyendo, ¿verdad? O en las películas de Hollywood en la era moderna ya. Pero ¿qué sucede? Y si vamos a los hombres y mujeres bíblicos, también Jesús era Jesús, pero Jesús tuvo un equipo de gente, ¿cierto? De hombres y mujeres también que caminaron con él para hacer la obra. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos entender que el diseño de Dios para nuestras vidas es pelear junto a los demás. ¿Para qué? Para eliminar el pecado y además también para parecerse más a Cristo. Esa es una lucha que uno debe llevar en conjunto. Porque la realidad es que podemos decir, bueno,
yo sigo al Señor, yo leo su palabra, pero no hablo con nadie. A mí no me interesa hablar con nadie, porque es que así yo... Pero la cuestión está que eres un blanco fácil de ataques. Y te pusiste una diana en el pecho. ¿Ok? Ahora, los cristianos, la gente que dice seguir a Cristo, debe ser personas que dan cuentas. Amén. Que rinden cuentas a quien sea. Y a veces uno piensa que es que bueno, lo que pasa es que yo no quiero rendirle cuenta a nadie porque yo soy libre, porque lo sé qué. Pero es que tú siempre le vas a rendir cuentas a alguien. Siempre, toda tu vida. Tú puedes vivir solo. Y estás con un gato y le rindes cuentas al gato por no servirte comida. Y el tipo te maulla. ¡Ah! Porque no le pusiste la comida. Le estás rindiendo cuenta. Es tu responsabilidad. Porque resulta que el rendir cuentas se traduce en una responsabilidad en nosotros. Ahora, yo les voy a dar unas razones bíblicas para que entendamos por qué debemos dar cuentas. Porque fíjense que me movió Dios a hablar de esto porque hemos hablado del dar, pero el dar ofrenda, el dar dinero, el dar tiempo, pero no hemos hablado de dar cuenta. O sea, mira, cuando los chamos están adolescentes, cuando uno estaba adolescente, si usted salía por ahí sin decirle nada a sus padres y le regresaba que decía, ¿dónde andabas tú? Si tú pasabas y no decías nada, ¿qué? ¿Esto es un hotel o qué? ¿Esta casa es un hotel o qué? Que tú entras y sales como te dé la gana sin decir nada. Que eso hace uno cuando uno va a un hotel, ¿verdad? De vacaciones. Tú le dices al de recepción, ya vengo, voy a comprar pan. Tú no le dices eso al de la recepción. Voy a un restaurante. No. Tú pasas por el frente del tipo y no le paras. Eso no es problema de él. ¿Ok? Entonces, vamos a leer la palabra en 1 de Juan 1, 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ahora, nosotros podemos sentirnos muy espirituales y creer que somos muy santos, pero la verdad es que todos los días luchamos con un pensamiento, con una mala palabra, con una mala actitud, todos los días. Quien diga que no, ahí le pongo el versículo, ¿ves? Está haciendo a Dios mentiroso y su palabra no habita en él. Entonces, ¿qué sucede? La confesión es útil porque alivia nuestra carga de culpa y de vergüenza. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros confesamos nuestro pecado porque la Biblia y el Espíritu Santo nos lleva a hacerlo. Nos lleva a eso. Ahora, por supuesto que esta confesión siempre comienza con Dios. Si nosotros leemos el Salmo 51:4, dice, David clamó a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David fue a Dios primero. Le dijo, Dios, pequé contra ti. Hice contra ti esto. Y la realidad es que directamente, directamente fue contra ¿quién? Contra el esposo. ¿Sabe qué hizo? Lo mandó a morir. Sí. Eso fue lo que hizo directamente. Ahora, debemos primeramente correr a los pies de Dios para rendir cuentas de los pecados, para rendir cuentas de las cosas antes que nadie. Amén. Antes que el pastor, antes que nadie. Usted puede venir a mí y decirle, mira, pastor, lo que pasa es que está pasando esto, pero si usted no ha hablado con Dios, usted no está haciendo nada. Porque no es que yo soy el que le voy a dar el mensaje a Dios de su parte. Yo voy a orar por ti. Yo te voy a exhortar, te voy a dar consejos, claro que sí. Pero realmente tú tienes la bendición, gracias a Cristo, después decirle, Señor, pequé contra ti en esto. Hice contra ti esto. Ahora, el problema de esto está que mucha gente se excusa en que, bueno, porque yo hablé con Dios, pero yo tengo que hablar eso con más nadie. Pero ahora les comparto este versículo. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Coma. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a poner aquí una gallera. Bueno, ¿sabes qué hice esto? No. Usted, Dios le tiene que dar el discernimiento y la sabiduría de escoger a una persona sabia en la fe, decirle, oye, me está pasando esto. Estoy viviendo esto, estoy haciendo aquello, estoy pensando lo otro. ¿Ok?
Y dice, y oren, porque eso no es para que tú le digas y después empiece la comidilla, ¿no? Ni es para que tú le digas y el otro empiece a decir, este hermano está haciendo, vamos a interceder por él. Ven acá, tú sabes que fulanito y menganito está haciendo tal cosa. ¿Verdad? Dice, oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, ese para que sean sanados es bien relevante, porque tú puedes ir a confesarle a Dios lo que tú quieras. Pero si tú no confiesas tu pecado o lo que esté pasando en tu vida a quien sea, de tus hermanos, no sanas. Tremendo, ¿no? Eso está tremendo. Eso quiere decir que no podemos luchar solos. Yo como pastor, no sé, como el pastor no le rinde cuenta, no, yo también, yo tengo mi pastor, tengo otros hermanos en la fe que también son maduros, que me puedo sentar a hablar con ellos y decirle, me pasa esto, quiero agarrar a la gente por el cuello. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? La cuestión está que nosotros, dice y termina ese versículo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora, tú eres justo a través de la sangre de Cristo, pero también te haces justo cuando tú te eres empático, escuchando a tu hermano y comprendiendo su situación, orando por él, sin exponerlo además. Amén. Porque ahí es donde empieza la madurez y la ética en la fe. Entonces, las relaciones, por lo general, sanan a través de esa, vamos a decirle, retroalimentación, exhortación, consejo, palabra, y viene esa sanidad de parte del Espíritu. Además, muchas veces cuando nosotros nos abrimos con otra persona, a veces esa persona también sana a través de algo que nosotros le dijimos. Porque quizás yo estaba pensando lo mismo, o estaba viviendo lo mismo, y no te dije, pero tú te abriste conmigo y dices, oye, tú sabes que yo también estoy pasando eso. También me está pasando eso. Y sanamos ambos. Y empezaste a rendir cuentas. Y entendiste que rendir cuentas con alguien te dio fruto. Te dio buen fruto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo que es difícil. Porque la confesión es un acto que inicia con vulnerabilidad. Y a ninguno de nosotros le gusta sentirse vulnerable. No le gusta exponerse. Entonces, la cuestión está que cuando nosotros entendemos a que si nosotros nos confesamos va a venir esa sanidad del Espíritu Santo, entonces lo hacemos con más libertad e intencionalidad, ¿no? Fíjense que nos dice la Biblia en Juan 3, 19, 21. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona que dices caminar con Cristo, que es la verdad, tú vas a acercarte a la luz para que sean expuestos tus pecados, tus costuras, tus dolencias. Tú vas a acercarte. Muy contrario que cuando estás en tiniebla, tú no te disgusta. O no pasa cuando ustedes quizás le hablan a algún amigo, a algún familiar que no conoce a Cristo, que está en tiniebla, que usted le habla de eso y se pone bravo contigo. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. No, a mí no me digas nada de eso. No me digas nada de eso. No. Yo creo en Dios a mi manera, así que tú no me digas nada. Eso, claro, está en tiniebla y le envegueaste un foco así, una candela así en los ojos. Te va a insultar. ¿Tú qué crees? Cuando éramos nosotros, nos pasaba. Cuando tú estabas y te acercaba a alguien cristiano a hablarte de la verdad de Cristo, no te gustaba. No te gusta. No, llamas de tú con tu fanatismo, te dicen. ¿O no? Claro. Porque arde. Si tú estás en un cuarto, tienes unas horas en ese cuarto y de repente sales a la luz, te encandila. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Nunca debe permitirse que el pecado sea escondido y que permanezca en la oscuridad. Siempre hay que exponerlo. Siempre. Ahora, traer ese pecado a veces trae vergüenza. ¿Ok? Fíjense, Efesios 5, capítulo 5, versículo 3. Pónmelo en el 11 mejor, directo. No tengan nada que ver
con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Eso es, o sea, esa es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Denúncienlas. Como usted dice, voy a ir al CICPC a denunciarte, es delicado, ¿verdad? Te voy a denunciar con mi papá y mi mamá porque tú hiciste. Te voy a delatar. Hay unos que ni siquiera hace falta, se delatan solitos. La cara los delata. ¿Me entienden? Yo recuerdo yo soy de esos que me delato solito. Una vez íbamos a la playa con la pastora, estábamos con la camioneta blanca, y yo tenía la licencia, se me había vencido, no me había dado cuenta. Y nos fuimos de viaje y, la licencia está vencida, ya nos fuimos de viaje, ya estoy en carretera. ¿Dónde iba a sacar la licencia? ¿Verdad? Yo fui en todas las alcabalas, me paraba con una cara de susto. En todas las alcabalas así. Y en una alcabala por allá, llegando a Falcón, pasando la refinería El Palito, se para el guardia así, me ve la cara así, y yo casi que le digo, no tengo licencia. Casi que le digo, casi. Estaba a punto de decirle. O sea, no sirvo para eso. Solamente vio, bueno, sigue adelante. ¿Me entiendes? No tengo la licencia. No lo hagan, no está bien, manejen con su licencia. Solo que no, se me venció, no me di cuenta, pues. Porque eso se tarda un poco de años, me pasa que no me di cuenta que envejecí. No me di cuenta que envejecí, entonces se venció la licencia. 10 años. 10 años. Envejecí 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que son así, que se les nota ese culpable en la cara. Se les nota. Hay otros que no. La cuestión está que tú saques ese pecado y lo expongas y lo denuncies. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la forma de denunciarlo? Dice, mira lo que está haciendo ya Cedelín. No, esa no es la forma. La forma es, mira Cedelín, ven acá. No es Cedelín, no está haciendo nada, es un ejemplo, ¿no? Ven acá, pasa esto. Háblelo con ella. La persona no hizo caso. Entonces dice, bueno, mira, voy a hablar con tu papá, con tu mamá, con el pastor, con quien sea. Pero ya lo hablaste con esa persona. ¿Ok? Ok. Porque yo siempre le hago esta pregunta a los jóvenes. Si tú tienes un amigo que sabes que consume drogas, ¿se lo dirías a su papá o a su mamá o no se lo dirías? Yo se lo digo. Yo se lo diría. Es más, lo hacía. Por eso dejan de ser mis amigos. Porque no me daba nota, pues. Entonces yo se los decía. Y mucho más cuando querían decir que era yo el que le di droga. Menos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Necesitamos exponerlo. La confesión de pecado trae misericordia para el pecador. Porque, fíjense que dice Proverbios 28:13. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos, Señor, es esto. Ahí es donde viene la misericordia de Dios y la gracia. ¿Cómo experimentas la gracia si ni siquiera te acercas? No puedes. Tienes que rendir la cuenta primero. Dice, quien encubre su pecado, Proverbios 28:13, jamás, jamás prospera. Jamás. Y usted dirá, pero pastor, pero por ahí hay gente que tiene real y es pecadora. Sí, pero a lo mejor prosperó en lo económico. Pero hay otras áreas de su vida que muy probablemente no haya prosperado. ¿Ok? Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y este perdón es bien importante porque no es solamente que Dios te diga te perdono, sino que tú recibas el perdón y te sientas perdonado. Amén. No es lo mismo que te digas, sí, tranquilo, yo te perdono. Y te digan, oye, tranquilo, no pasó nada, y te dan un abrazo, no pasó nada, sigue para adelante, vamos para adelante. Es lo mismo, no es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, nos damos cuenta que la palabra nos motiva a dar cuentas confesando. Otra cosa que nos lleva la palabra es que nos advierte del autoengaño. ¿Saben qué es el autoengaño? Esta prédica yo le puse punto ciego. Porque sabe que cuando uno maneja, los retrovisores de los carros tienen un punto ciego donde tú no ves al que está a tu lateral, de uno u otro. Los camioneros, los que trabajan manejando camiones, tienen puntos ciegos más grandes, donde no ven a otros carros que están al ladito o a motorizados. Y eso, si tú cambias de canal pensando que estás libre,
te estás autoengañando y estás ignorando ese punto ciego. Y nosotros muchas veces como cristianos ignoramos esos puntos ciegos en nuestra vida. Y nos autoengañamos y pensamos que todo va bien. Ahora, eso nos lleva como cristianos a vivir en ignorancia. Porque puede ser que estemos morando y viviendo en pecado, pero todo está bien. Yo estoy bien con Dios, no pasa nada. Y te das cuenta que la gente puede pasar muchos años así. Entonces, en este punto, la clave es no ignorar las maquinaciones del enemigo. La ignorancia es lo que hace que perezcamos. Entonces, la cuestión es que el pecado nos puede cegar nuestras propias fallas. Por favor. No sean nuestras propias fallas. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace estar engañados acerca de la profundidad y la amplitud de los problemas que tenemos en la vida. Porque pensamos que no está pasando nada. No, ¿y cómo está todo? Bien, todo bien. Pero resulta que tienes un rollo prendido en la casa, porque tienes un problema prendido con tu esposa o tu esposo, y ni siquiera se han sentado a conversarlo. Pero está bien todo. Entonces, yo siempre parto de esto. Cuando hablamos de relaciones, ni los divorcios, ni los engaños, nada de eso surge de la noche a la mañana. Eso no es que usted está enamorado ayer y hoy se despertó, hoy me quiero divorciar. ¡Mentira! Eso no existe. Eso se venía cociendo un tiempo atrás. Y no se solo inventó porque caímos en el punto ciego, no lo veo. No, eso está bien, todo eso está perfecto, yo voy a cambiar de carril. ¡Fray! Y te llevaste el carro. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que es importante no ignorar esos efectos dañinos que tienen esos puntos ciegos en nuestra vida. Empezar a estar atento. Porque dice Hebreos 3, 12 y 13, se los voy a leer aquí el Reina Valera, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto sé que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros caemos en el error del corazón incrédulo, buscamos apartarnos de Dios y no nos exhortamos unos a otros porque no rendimos cuenta, no damos cuenta. Aquí está la NBI. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ese endurecimiento se convierte en ese punto ciego en nuestra vida. Se te endurece la conciencia, se te endurece el corazón y andas viviendo como estés viviendo. Y entonces, ¿qué sucede? Como no rindo las cuentas, yo no hablo con nadie. Y por supuesto, yo no exhorto a nadie. Dice la realidad, exhortar. Lo que pasa es que escuchamos exhortar y pensamos que es un regaño. Pero esta exhortación se está refiriendo a animarse. Dale, ¿qué te está pasando, chamo? Dale, que tú puedes levantarte. No, sal de ahí. Yo estoy contigo, yo voy a orar contigo, yo te voy a tomar la mano y vamos a caminar los dos, vamos. Ese es exhortarse. Me parece que estamos tan acostumbrados a la chola petrolera, ¿verdad? Que pues escuchamos exhortarse y eso es que te van a dar por el cogote. Pero la realidad es que estamos hablando de animarnos. Exacto. O sea, ayúdame. Y el otro te va a decir, yo te voy a ayudar. Es eso. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos que ese autoengaño nos afecta en nuestra vida con Cristo, en nuestro caminar, tú dices, no, yo no puedo caer en este engaño. Esto está mal, tengo que buscarle solución a esto. Yo no puedo seguir caminando con esta situación en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, donde sea. Es más, yo recuerdo, hay una situación que vivió un amigo. Él trabajaba hace algunos años atrás en un banco, acá, de cajero. Cuando estaba la época de las carpeticas, Cadivi, todas esas situaciones, ¿no? Y había una mafia muy fuerte que se encargaba de sacar todos esos reales de forma mala vida, ¿no? Y él es cristiano y él era muy correcto, ¿no? Y él me preguntó, me dijo, chamo, está pasando esto en el banco. Y él veía, ¿no?, lo que pasaba. Él veía y yo le decía, ¿qué hago? Y yo le dije, denúncialo.
Ojo, y eso estaba poniendo en riesgo su vida. Porque esos son mafias que tal, te esperaban y te mataban afuera, listo. Yo le dije, denúncialo. Dijo, ok. Fue y denunció, y ahí salió un poco de gente presa. Yo le dije, ¿por qué lo denuncio? Le dije, ¿por qué lo tienes que hacer? Punto número 1, porque si tú eres una persona cristiana, si tú eres una persona que realmente dice seguir a Cristo, tú siempre vas a tener que exponer las tinieblas. Segundo, no te puedes hacer la vista gorda porque te conviertes en cómplice delante de Dios, en cómplice de eso. Amén. Y delante de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Descubrió con todo el mundo, tú vas a caer también preso por no haber dicho, por gafo. Entonces, él dijo y tuvieron, el banco tiene como, ¿cómo decirte? Unos investigadores internos que investigan, una policía pues interna. Y investigaron que sí, detectaron una cantidad de gente dentro del banco que estaba metida en el rollo, ¿no? Y todos presos. Pero a él tuvieron que cambiarlo de agencia, tuvo un movimiento completo para protegerlo, porque él se convirtió en un testigo de esa situación. Entonces, claro, otra gente dice, no, yo no me voy a meter en ese rollo, porque, eso es peligroso. Sí, pero te vas a quedar trabajando ahí sabiendo que eso está pasando. ¿Y qué pasa si te echan la culpa a ti? ¿Sí lo ven? Entonces, el punto está que tenemos que, ese versículo de Hebreos, si tú lo traduces, lo que dice es, cuídate, ten cuidado, ¿ok? Porque puedes tomar decisiones necias que te llevan a tomar el camino de un corazón pecaminoso e incrédulo. Y claro, empieza la autodependencia. Yo puedo, yo sé, yo hago. Porque creo que soy el llanero solitario con Kimosabi. Los más pequeños no saben ni quién es ese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el antídoto para no autoengañarnos? Es motivarnos a otros, unos a otros regularmente. O sea, si pasa, ¿verdad? Oye, ¿estás bien? ¿Todo está bien en tu casa? ¿Qué está pasando? Entonces a lo mejor la persona te suelta, prende y te dice, no, bueno, ¿qué me está pasando esto? Aquello, el trabajo está muy rudo, lo que sea. Pero por lo menos la persona drena, se abre y no se queda presa de sus propios pensamientos, de los ataques del enemigo a su mente y de los engaños del entorno. Entonces, dices, wow, yo he visto situaciones como que no, es que mi trabajo no me valora, pero tú hablaste con tu jefe. No he hablado. Entonces, ¿cómo sabes que no te valoran? Habla, a ver qué está pasando. A lo mejor te dan una explicación, te dicen, mira, está pasando esto, por aquello, lo que pasa es que no te hayamos llamado por esto, por aquello, y te dan una explicación. Y cambia la situación. Pero si no hablas, tú asumes que tú eres importante. Y sí, eres importante para Dios, pero la gente a veces eso no lo sabe. ¿De acuerdo? Ahora, esa parte que dice, antes exhortados o anímense unos a otros, o sea, es para que ninguno de nosotros se endurezca, ¿no? Ahora, motivarnos unos a otros diariamente previene el endurecimiento. Sacas el callo. Eso es como ir todos los días, todas las semanas, en el caso de las damas, que van, los hombres porque vamos casi nunca a hacernos los pies. El endurecimiento del callo. ¿Sabes que hay unos que le sale un callo en el talón? Le tienen que dar con un esmeril. Entonces, si tú vas frecuentemente, ese callo cede, ya no empieza suavecito. Pero si tú vas una vez al año, pobrecito esa pedicurista. Chacho, porque tiene que darle esmeril, lija, dale. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es frecuentemente, ese endurecimiento, ese callo que se puede hacer en el corazón, deja de existir. Porque estás atento a que no crezca, estás atento a quitarlo, ¿no? Ahora, el otro punto es que la Escritura, la palabra de Dios, nos motiva a ser honestos con nuestra debilidad. Amén. Ahora, la realidad de esto es que no siempre somos honestos con nuestra debilidad. O sea, yo no he escuchado a nadie que venga a confesarme y dice, pastor, estoy viendo pornografía. No te lo dice con orgullo, no. ¿Me entiendes? Me robé unos reales. No, ¿verdad que no? Sienten vergüenza. Entonces,
Cuando tú eres honesto acerca de tu debilidad, quiere decir que tú aceptas tu falla. ¿Y a qué voy con esto? Segunda de Corintios 12:9. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso es que yo digo que nadie llegue y que vi pornografía, qué bien. Estoy hablando de hacer alarde. ¿Sí me entiende? Nadie llega así, porque sabe que está haciendo mal. ¿Me entiende? Insulté a un motorizado que se me atravesó en la calle. Y muchos dicen, yes. ¿Qué pasa con eso? Que realmente lo que nos está enseñando Pablo aquí es que él se jacta de su debilidad. ¿Por qué? Porque realmente permanece sobre él el poder de Cristo. Y entonces, cuando tú entiendes esto, ese que vas a hacer alarde y que en tu debilidad te va a estar solo con la gracia porque se perfecciona la debilidad, Dios, en tu debilidad, tú vas a ir a confesar rapidito y vas a rendir cuenta. Porque vas a decir, oye, me está pasando esto, no sé administrar mis reales, quiero comprarme todo lo que veo. Eso es una debilidad, discúlpeme. Eso es saber ser mal mayordomo, no saber administrar lo que Dios te da. Entonces, cuando tú haces esas cosas, tú estás diciéndole a la persona con que hables y a Dios, soy débil. Soy débil. Oye, no puedo dejar el dedo tranquilo de ver mujeres en el Instagram. Debe hombre también en el caso de la mujer. Entonces, hablas de eso. Y tú dices, soy débil en esto. Y empiezas a cuidarte. Porque el otro hermano te va a exhortar y te dice, oye, mira, pero tienes que estar pendiente con esto. Tenemos que estar pendiente de lo otro. Porque ¿qué te va a decir? Bueno, mira, si tú conoces el logaritmo de cómo funciona Instagram, te va a decir, bueno, lo que pasa es que tienes que empezar a seguir cuentas donde salen mujeres ahí en tanga. Porque si no te van a salir 1000. Claro, así es el logaritmo. Mira, tú ves, que yo estaba viendo en estos días una broma de una broma de la ducha, del vástago. Entonces te empieza a salir puras cosas de plomería, gente cambiando bromas de la ducha. Así es el logaritmo. Entonces, tú tienes que tener claro eso y empezar a dejar de hacer. Entonces, eso requiere animar al otro. Por supuesto, Pablo, aquí en versículos más atrás, habla del aguijón. Y Pablo no habla de qué era el aguijón, no dice cuál era el problema que él vivía. Pero sí dice que Dios le está diciendo, bástate mi gracia. Pero para bastarte tu gracia, Dios tiene que saber por ti cuál es tu debilidad. Confesarte. Confesarte con Él. Confesarte con un hermano maduro en la fe. Decirle, oye, me está pasando esto. Hay una mujer allá que me está haciendo ojitos. Hay un hombre allá que me está haciendo ojitos. Me ofrecieron un negocio raro y quiero meterme en ese negocio porque me voy a ganar unos reales. Son cosas que se hablan antes, no después, porque después ya estás hablando en la consecuencia de eso. ¿Me entiendes? Que bueno, nada, estoy preso. ¿Por qué? Porque bueno, estafamos a una gente y bueno, me metieron preso 10 años. Ah, bueno, pero si tú no me preguntaste. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que empezar a reconocer y a ver nuestras debilidades. Ahora, la pregunta está en cómo ves tu debilidad. ¿Es un motivo de vergüenza o es un motivo de jactarse? ¿Cómo es esa debilidad en tu vida? Por eso les digo, nadie dice, ay no, sí, ando por la calle y pienso en darle una pescosa a la gente. Nadie anda diciendo eso así. Porque tú entiendes que el mundo nos enseña que la fortaleza es fortaleza y que la debilidad es debilidad. Pero en Cristo es diferente. En Cristo la debilidad es fortaleza. Porque se trata de carácter. A veces confundimos los términos y pensamos que una persona que habla duro y te pega 3 gritos es una persona con mucho carácter. No es una persona que no tiene carácter. No tiene dominio propio. Se lo dice uno que era así.
No tiene dominio propio de poder amarrarse la lengua, de dominar las emociones para no decir lo que no tienes que decir. ¿Por qué? Porque después recoger el agua esparramada es difícil. Después, ay, ¿cómo recojo eso? Pedir perdón aquí, allá, acullá, maracuyá. Porque dijiste o hiciste o lo que sea. Entonces sucede que se convierte en una necesidad tan importante el dar cuentas por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que queremos hacer, que a lo mejor no está bien delante de Dios. Rendir cuentas. Pero el problema es que nos encanta rendir cuentas cuando todo está bien. Cuando hacemos algo genial, tú lo ves en los niños. Cuando los niños tienen un dibujo, algo así chévere, ellos te dicen, mira papi, toma, para ti. Gracias, hijo. Pero cuando los regaña la maestra en el colegio y salen del colegio así. Si se pudieran meter por debajo del carro, se meten. Y tú dices, ¿qué pasó? Y sale la maestra o te mandan la nota en el cuaderno. El niño hizo esto, le pegó un pelotazo al otro, empujó a aquel, mordió a este. Por lo general no dicen, nosotros somos iguales. Crecemos y cuando las cosas están mal, no decimos. No decimos nada. Decimos, no, mira, no hice la diligencia. Sino que dice, no, después voy. Dice otra cosa, pero dice, no, es que no hice la diligencia. Entonces te das cuenta que el rendir esas cuentas se convierte en un hábito saludable en nuestra vida cristiana y sumamente necesaria además. Porque como Dios nos hizo para vivir en comunidad, vivimos en comunidad, a pesar de que a veces en la semana no nos vemos tan frecuentes porque cada quien está en sus ocupaciones, en su casa, vivimos en comunidad. Entonces, pero nos hizo de esa manera, por lo tanto, es necesario que enfoquemos esas debilidades en la palabra de Dios. ¿Y a qué voy con esto? No se trata de que nos vamos a reunir para hacer una comilla de nuestras debilidades y revolcarnos allá en el chiquero. Sino que esas debilidades van a ser superadas por la palabra de Dios. En nosotros. Entonces sí, es verdad, tienes esta debilidad, pero mira, la Biblia nos dice esto, esto y esto. Y se convierte ya en una conversación dirigida por el Espíritu Santo. En que realmente tú entiendes que cuando tú rindes cuenta o vas a hablar con esa persona, tú sales edificado. No sales con más cabezón así de los problemas que te contó ese a ti. Cuando tú te das cuenta que eso es así, esa persona te va a llamar siempre y va a decirte, oye, tú sabes que está pasándome esto, aquello, lo otro, porque está esperando un consejo sabio de ti. No para que tú le des más problemas. Entonces, por eso es que eso tiene que estar fundamentado en la Biblia. Ahora, ¿cómo yo hago para yo poder tener una relación con mis hermanos, con mi pastor, con mi jefe, en el caso laboral, de rendición de cuentas? Punto número 1. Haz buenas preguntas. Preguntas que sean importantes, necesarias, directas, objetivas, sin vergüenza. Por ejemplo, oye, tú sabes que he tenido esta lucha con la pornografía. ¿Cómo hiciste tú? Oye, tú sabes que tengo esta lucha porque no puedo dejar de aborrecer a la gente. No me la soporto. ¿Me entienden? ¿Cómo hiciste tú? Preguntas directas. Sin darle vueltas al asunto. Haz buenas preguntas que te edifiquen. Porque puede ser que tú estás haciendo orando, buscando, Señor, ¿por qué esto? Y a lo mejor Dios te pone a esa persona para que tú hables con él de eso o con ella de eso. Y no lo haces. Le das la vuelta al asunto. Le das la vuelta. Y yo no sé usted, pero yo soy un tipo de persona que cuando quiero aprender algo de alguien me meto. Y lo observo y le pregunto. Y estoy allí. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Y cómo resuelvo esto? Y procuro ser así con los demás. O sea, cuando alguien quiere aprender algo de mí, procuro darle de la misma manera como yo he recibido aprendizaje de X persona. Entonces, hay que hacer buenas preguntas. Dice Proverbios 25, por favor. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dice, los pensamientos humanos son aguas profundas, el que es inteligente los capta fácilmente. Se dice la NBI. Entonces necesitamos hacer buenas preguntas. ¿Ok? Lo segundo,
no tengamos miedo a confrontar. Hay gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta andar peleando, yo no soy peleón. Pero yo te estoy diciendo que pelees. Yo te estoy diciendo que confrontes la situación. Que lo confrontes. Cuando tú ves la realidad a veces de situaciones de jóvenes que cayeron en temas de drogas, que cayeron en temas de hurto, de robo, o sea, se volvieron malandros, pues. Sus padres muchas veces no confrontaron la situación. Los que tuvieron los padres, porque quizás alguno no lo tuvo. Pero los que tuvieron sus padres, sus papás se hacían la vista gorda. Y no lo confrontaban y lo sentaban. Mira, mi muchachito, ven acá. Esto y aquello. Porque es que no, es que yo tengo que ser amigo, que yo tengo que... No, usted es el papá, usted es responsable de ese chamo, delante de Dios. Hasta que él esté adulto y él tome sus propias decisiones. Entonces, ¿qué sucede? No podemos tener temor a confrontar. Fíjate, dice Proverbios 26:4, que nos dice lo siguiente. No respondas al necio según su necedad. Siguiente. Respóndele al necio como se merece, con un cachetón, no mentira. Para que no se tenga por sabio. Si tú le respondes según su necedad, él va a estar a su nivel, pues. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos que confrontar las situaciones, no evitarlas. Y usted me dirá, sí, pastor, pero la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Sí, pero estamos hablando de rendir cuentas. Y para rendir cuentas tienes que confrontar la situación. Ahora, ese proverbio nos muestra la ventaja de cómo otra persona es importante para deshacer visiones incorrectas de nosotros mismos. Y decir, no, chamo, ¿qué te pasa a ti? Vale, ¿tú estás loco? No, porque es que yo soy el matatán, el mejor, el más duro. No, chico, tú no eres ningún matatán. Déjate de invento. O sea, tú eres un hijo de Dios y la Biblia dice que nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que deba tener. Tú no eres ni más ni menos que nadie. Tú eres como Dios dice que eres. No se trata de pisotear a nadie, ni de tampoco andar como la cucarachita Martínez. Ay, pobrecito yo. ¿Sí me entienden? Todos somos valiosos y importantes para Dios. Porque si no, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, sino por uno solo. No voy a venir a morir por Gabriel, porque Gabriel es que es el importante. No, es por todo. ¿Me entienden? Ahora, otro punto. Sé honesto. Ahí mismo en el 24, pero ponme el Proverbio 24:26, por favor. Hay pocas cosas mejores en la vida que una respuesta honesta de con quien tú hablas. Dice, una respuesta sincera es como un beso en los labios. Yo le digo a mi esposo todas las noches que me hable honesto. Háblame honesto, bésame. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Se convierte en algo dulce, en algo grato, que la gente sea honesta. Mire, yo prefiero que usted me diga a mí, mire, pastor, usted es esto y esto, y no me gusta esto y esto, que me esté engañando y me diga, ay, sí. Hábleme de frente, yo soy un tipo adulto. Y tengo un amigo que vive afuera, que es amigo toda la vida, nos hablamos así, de frente, sin tapujos. No me gusta a mí, a la persona, no me gusta que me toreen para decirme las cosas. No, dime lo que me tienes que decir. Si tú tienes razón y yo tengo la madurez suficiente, yo voy a aceptar que estoy mal y sí, tú tienes razón. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos ayuda a crecer. Eso es lo que nos ayuda a ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres. Y es lo que a los discípulos de Cristo les costaba, porque Cristo les cantaba las cosas en su cara. Con el joven rico pasó. Ya he hecho esto, cumplo la ley, hago todo lo que tú dices, todo. Y dice, bueno, anda viendo todo lo que tienes, pues. Dáselo a los pobres. Le dio directo en el hígado, un gancho al hígado. Entonces, ¿qué sucede? Porque Jesús sabía que el problema que él tenía, o la pata que cogía, era que amaba el dinero. Sí, cumples todo, pero amas el dinero, déjalo. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ser honestos. ¿Qué beneficios tenemos con la honestidad?
ayuda a los demás a ver nuestro corazón, nuestras motivaciones, quién eres tú realmente. Yo diría, hay uno que no es tanto el beneficio, porque cuando eres honesto a veces la gente se disgusta, no le gusta. Y puede ser que te traiga rechazo muchas veces de las personas que no les gusta la honestidad. Pero siempre, nunca van a poder decir de ti que tú eres mentiroso o falso. Sino que tú eres como eres. ¿Ok? Y yo no veo a un Cristo, o sea, Cristo era, ese sí era el matatán de verdad, y es el matatán. ¿Por qué? Porque Cristo habló con la mujer samaritana, sin insultarla, sin ofenderla, y le dijo, 5 maridos que tienes y el que tienes no es. Claro, ¿qué le está diciendo Jesús? Eres prostituta. Directamente. Entonces, él habló, en ese versículo, eso es Juan 4, 23, 24, esos versículos de Juan 4, ella está hablando de la adoración. ¿Y cómo sabía ella que era? Porque ella le habló de eso. Jesús le habló de eso. Dijo, sí, este es un hombre de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? No se trata de encubrir lo que tienes que decir. Dilo, pero dilo con amor, con respeto, con empatía. Porque también tú no puedes decir, vamos a poner un ejemplo, oye, pero ¿por qué tú vienes con ese pantalón roto? Pero quizás que es el único pantalón que tienes. ¿Sí me entienden? Si tú caes en el tema de que no, que está viendo con el pantalón roto, pero resulta que la persona está viviendo una situación que tú desconoces. Entonces no puedes dar por sentado, no, porque aquí todos estamos enflosados y perifollados. No, yo no estoy enflosado. Que aquí estamos todos así de punta en blanco. Sí, pero a lo mejor esa persona no tiene otra ropa. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a tener tacto, ¿no? Y yo creo que Jesús en eso prevalecía siempre el amor. Siempre prevalecía el amor. Otro punto, sé vulnerable. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda de esa persona con la que podamos conversar, una persona con que podamos abrirnos, en la fe me refiero, tienes que aprender a ser vulnerable. Y como les decía al inicio, no nos gusta ser vulnerables. No nos gusta. Siempre mostramos una armadura de lo fuertes que somos, que bien somos, pero nunca mostramos la debilidad. Y si tú eres vulnerable, por supuesto que eso al principio no es sencillo, pero te trae libertad. Amén. Y porque la rendición de cuentas no se va a dar si tú no estás dispuesto a ser vulnerable. Es lo mismo que las relaciones. O sea, si tú en una relación, un noviazgo que está en vías de matrimonio, tú no estás dispuesto a ser vulnerable con el otro, a siempre mostrar una careta, están viviendo una falsedad. Es falso. O sea, mira, si este soy yo, con mis virtudes y mis defectos. Me huelen mal los pies. No es a mí, ¿no? Claro, porque tú sabes, cuando están vestidos todo el mundo se ve bonito, por ahí que ve la noche de boda. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Si tú conoces a esa persona con sus virtudes y sus defectos, porque realmente eres vulnerable, el problema está que cuando eres vulnerable puedes llegar a ser herido. Puedes ser herido. Y sí. Ahora les pregunto, ¿Cristo fue vulnerable? Totalmente. ¿Cristo desde que llegó se expuso? Fue vulnerable desde que nació. Es más, desde que fue concebido por el Espíritu Santo en María. Ya estaban buscando para matarlo. Desde ese momento ya él era vulnerable. Siempre fue, solo que cuando ya fue adulto, fue vulnerable voluntariamente. Porque gracias a Dios que el Señor es príncipe de paz y es manso. Porque capaz un tipo temperamental, cuando le empezaban a latigar, se empezaba a llamar ángeles a matar a todo el mundo ahí. Mira, no me caló esto. O cuando estaban en el templo que volteó a la mesa. Y empezó a cortar cabeza de todo el mundo como lo hacía Elías. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Realmente debemos ser vulnerables. Dice 2 Corintios 6:11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ser vulnerable. Entonces, para que esa rendición de cuentas funcione,
es necesario que dejemos que la gente se entrometa. Lo que pasa es que en nuestra cultura no nos gusta esa palabra. Entrometido es una palabra que dice, se ha entrometido. Pero cuando estamos hablando en el espíritu, estamos entendiendo que esa persona va a ir a la profundidad de tu ser, de quién eres, de qué te está pasando, está siendo entrometido en tu vida. Claro. ¿Y qué hacía Jesús? ¿No hacía eso? Jesús se entrometía en la vida de los discípulos. Y de todo aquel que se le acercara y le preguntara. Pero la realidad es que se trata de entrometerse en la vida del otro en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? Esa es la única forma en que esa rendición de cuentas funcione. Lo otro, ten gracia. Tú dices, bueno, pero es que yo tengo gracia porque Dios me dio gracia. Bueno, pero ten gracia en cómo lo haces, en qué dices. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted le pide a alguien, a un amigo, a sus padres, a su esposo, a su esposa, que le dé un feedback a usted sobre sus defectos. Yo le digo, mira, yo necesito, esposa mía, que me digas mis defectos y que me digas qué no te gusta de mí. Si usted no lo hace con gracia, no tiene gracia en ese momento, lo que le digan no lo va a aceptar. Y capaz termina peleado. Pues entonces te dice, no, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí no me gusta, que tú eres muy hablador, pana. Entonces uno no te puede decir algo porque tú quieres hablar 2 horas. Eso me lo dijeron a mí. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que aceptarlo, sí, es verdad. Ahora, si yo me pongo bravo y dice, no, vale, eso no es así, y empieza la riña, y hablo 2 horas para exponer por qué no soy así. Entonces, no estoy teniendo gracia porque eso lo que va a hacer es que la otra persona, la próxima vez no te dice nada. Por eso digo, sea un amigo, sea un familiar, sea tu esposo, tu esposa, quien sea un primo, que tú la próxima vez, a mí me pasa, por ejemplo, me ha pasado, gente que me viene a pedir un consejo, ¿verdad? No de aquí, en la calle, o sea, de otros lugares, cristianos, que me dicen, oye, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Entonces yo le voy a decir, no, bueno, porque usted sabe, y no me deja hablar, y pasan media hora hablando, y yo, ajá, ok, bueno, ok, gracias, me voy. ¿Qué le voy a decir? Nada. A lo mejor yo en ese momento lo que pienso es, bueno, él lo que quiere es que lo escuche, lo voy a escuchar. Listo. Porque él me dijo el consejo, se dio la respuesta él mismo, se pagó, se dio el vuelto todo. Fino. Y aunque no lo creas, eso es Dios, ¿oíste? En la vida de esa persona. Porque después te dice, oye, pastor, usted, qué buenos consejos da. Está bien. Es Dios hablándole a él mismo. Solo que está drenando lo que tiene en la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces digo, sí, cónchale, qué bien. Oye, interesante. Oye, qué bueno. Correcto. Y eso, a mí esas situaciones siempre me llegan a pensar, es en el Señor. Porque el Señor primero escuchaba. Y nosotros somos muy, muy fáciles para hablar. Dígame yo. Somos muy fáciles para hablar, pero escuchar es difícil. Y a veces la gente lo que necesita es que tú le prestes atención un momento. Claro. Entonces, por eso es que es importante tener gracia. Porque si tú haces eso, a lo mejor la persona después no te quiere contar más nada, no te quiere decir nada, no te quiere responder. Mira, necesito que me respondas esto. ¿Me queda bien el corte de pelo o no? Y te dicen, ¿y qué? ¿Qué era que le digo? Bueno, pareces un loco. ¿Sí me entiendes? Y uno se ve bellísimo en el espejo, pero no, pareces un loco. Ahora, dice Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Es decir, tener gracia al momento de hablar. Ponme Proverbios 15:1. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. El espíritu manso apacigua la ira. Ese es un versículo que yo me grabé en mi cabeza hace mucho tiempo. Porque como yo era una persona iracunda, el espíritu manso apacigua la ira. Y cuando tú venías, porque ¿qué sucedía? Yo he hablado muchas veces aquí el tema de la peleadera, el asunto. Pero cuando tú estás en una confrontación física con alguien, si tú te pones en el mismo tono, baja las manos porque baja las manos.
En cambio, si uno de los dos, tú lo ves en los animales, ¿qué pasa cuando hay un perro que es el macho alfa, viene y domina? ¿El otro qué hace? Se agacha, se inclina, se deja dominar. Y tú dices, no, pero es que a mí no me gusta eso, porque yo no me dejo dominar por nadie. Pero la cuestión está que estamos hablando de ser sabios, de ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Salió una noticia en estos días, por ejemplo, creo que, no sé si fue en Valencia, de un muchacho que tendrá, no sé, 23 años, 24 años, que peleando con la novia, la agarró, la cargó y la metió de cabeza en un tobo con agua de estos de pipotes de los tambores. Y claro, estaban otras personas y la empujaron y la sacaron. Pues no le pasó nada a la muchacha. Pero el muchacho lo metieron preso. Claro, es una violencia, es una agresión física. Y aparte de eso estaba en las redes porque lo grabaron. Entonces, puede ser que la discusión que tuvieron, a lo mejor él tenía razón. Puede ser. Pero se fue de bruces. Perdió los estribos y reaccionó de una mala manera. Agrediéndola además. Entonces, ¿qué pagó los platos rotos? Él mismo. Él mismo. ¿Por qué? Por no tener dominio propio. Por realmente no permitir que tener ese espíritu manso, esa respuesta amable. No, porque tú haces y no sé qué. Está bien, mi amor. Eso es difícil, ¿verdad? Eso es muy difícil. Que te digan, no, mira, ¿tú por qué dejaste eso ahí? Y a veces se me sale también. Por ejemplo, en estos días le voy a contar una anécdota personal de la pastora que está por allá en el otro salón, pero ella la puede confirmar. En estos días yo estaba ya echando cable por un techo, montando unos cables y llevé sol parejo, se me están hasta pelando las orejas. Entonces, ella tenía una crema de estas de gel de sábila para refrescar la piel y no sé qué. Y le quedaba un poquito y yo la usé y la gasté y me la eché todo y la gasté. Y dejé el perol ahí. Lo dejé vacío. Fallé. Porque resulta que cuando ella fue, se bañó en la mañana y se arregló y se arregló, se fue a agarrar la crema y me dijo, ónchale, pero qué bonito, me dijo. Qué bonito. Que ni siquiera pude botar el pote, pues. Y mi respuesta en vez de decirle, oye, mi amor, tienes razón, perdóname. Dice, no, sí, debe ser que yo no he botado pote que dejan por ahí vacío. Esa fue mi respuesta. Y después medité y dije, no, me fui. ¿Pero por qué? Porque en ese momento yo estaba con un tirijala con los niños, porque eso era a las 6 de la mañana, arrete que vamos todos para el colegio, no sé qué, Estamos en ese tirijala y ella me viene con, ¡qué bonito! Y digo, debe ser que yo no he rebotado un poco de pote vacío que dejan ustedes por ahí. Entonces pues estamos bravos en la mañana, ya sí, yo allá. Sí, bravo. Vamos a hacer ejercicio, ya caminando por allá, yo caminando por aquí. O sea, ¡qué gafo! ¡Qué gafo! ¿Y cómo eso se puede haber evitado? Oh, lo estoy diciendo, yo me estoy confesando delante de ustedes. ¿Cómo se puede haber evitado? Sí, mi amor, tienes razón, discúlpame. Yo voy y lo voto. No va a volver a pasar. Pero como no quise, ¿verdad? Porque estaba en el tirijala con los niños. Es más fácil ceder al temperamento, a la tentación, a la piquiña que te da la pelea. Y dígame si te gustan las peleas, muchachos. Así sea, es que si te gusta pelear, te gusta ver gallo, te gusta ver lo que sea, pelear. Boxeo, UFC, porque te gusta el asunto. Ahora, lo otro, Santiago 4, 6 al 10, sé humilde. Sé humilde. Una relación de rendición de cuentas entre dos personas, entre dos pecadores que por supuesto necesitan gracia. La altivez, la arrogancia, el orgullo, no tiene cabida. No sirve. A ver, dice el versículo, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Síguelo, el siguiente. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Siguiente. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. 9. Reconozcan sus miserias. Qué duro, ¿verdad? Qué duro ese versículo. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará.
Lo que está diciendo esa es, humíllate, deja el orgullo, porque te va a pasar todo lo que anterior que decía. Humíllate. Entonces, cuando tú eres humilde, se convierte en un componente necesario en esa dar cuentas, en ese hablar con alguien, ser humilde. ¿Ok? Hay que cuidar eso. Primero tu corazón y el corazón de la otra persona. Que en pocas palabras, ¿qué somos? Un pecador con una necesidad gigante de Dios. ¿Listo? Más nada. Sé un exhortador, ya lo hemos hablado. Sé un exhortador, tenemos que animar a los demás. Tenemos que empezar a decirle las cosas que quizás no le gusta escuchar. Ahora, si tú realmente eres una persona que está buscando animar a los demás, tú no vas a tener temor de decirle lo que está incorrecto. ¿Ok? Tienes que estar disponible, y eso es lo que nos cuesta a veces. Porque quieren hablar contigo y tú no estás, tú tienes la cabeza en otro lado. En ese momento es mejor que tú le digas a la persona, oye, ahorita en este momento no puedo hablar, no estoy concentrado, no te estoy escuchando. Vamos, pasa lo mismo en los matrimonios, pasa. Y empieza tiqui, 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 tiqui. ¿Y tú qué? ¿Ah? ¿Oh? Y ahora me lo dice 1, 2 y ya no me dice más. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no estás concentrado en lo que estás hablando. Entonces, tienes que estar disponible. Si tú no haces el tiempo, no te permites ese corazón compasivo, entonces mejor no te metas en esa relación de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque entonces, eso es una de las cosas que cuando hablamos de liderazgo, ministerio, estas cosas, a veces la gente no entiende eso. ¿Qué aspecto? Yo quiero ser el líder, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el que dirijo, yo quiero ser el jefe de la empresa, pero eso va a requerir que mucha gente te va a buscar a ti. Y si tú no estás disponible para eso, te va a molestar. No vas a querer. Cónchale, qué fastidio otra vez este. Cónchale, qué fastidio otra vez esta tía que me está llamando. Pero entonces ya va, pero tú te estás quejando de lo que yo te he mandado a hacer. ¿Cómo es el asunto? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú eres jefe, es igual. Jefe, ¿qué pasó con eso? El proveedor no ha pagado. No ha llegado la cosa. Cónchale, entonces eso dice, pero otra vez, resuelve tú el asunto. Tienes que estar disponible. Las relaciones de rendición de cuentas siempre se manejan de esa manera. Es preferible que tú seas honesto, ya hablamos de ser honestos, ¿verdad? Decirle, mira, no puedo ahorita. Después te llamo, después hablamos, después salimos y nos comemos algo y conversamos, lo que sea. Pero no es un tema de que estés en automático, de que la persona te esté hablando allí y tú estás en la nebulosa. Estás pensando, ¿y qué perro, que voy a cocinar mañana? Y la persona dice su vida, lo que está pasando, el problema que tiene. Y eso es un ejercicio mental. Porque nos puede pasar a muchos. Como a veces hay tantas distracciones. Entonces que te están hablando y tú estás con la cabeza allá. No, sí, ¿qué hacer esto? Las mujeres tienen más habilidades para eso que los hombres. Ojo, eso es un tema de diseño. Los hombres fuimos diseñados para enfocarnos. Un punto. Las mujeres tienen más habilidades para enfocarse en varias cosas a la vez. Eso es una realidad. Los hombres podemos desarrollarlo, pero en las mujeres eso es nato. Eso es nato. O sea, tú ves, la pastora puede cocinar, lavar la ropa, regañar a los niños, escuchar la música. Pero eso es ella, porque hay alguna... Puede ser. No, diseño tiene falla. Puede ser. O sea, quizás no es la norma, pero vamos a decir que la gran mayoría. ¿Ok? Igual que quizás hay hombres que no se pueden enfocar ni con un solo punto. Me lo dijo, pero ¿qué pasó? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si tú no tienes esa habilidad, tienes que enfocarte, entonces enfócate. ¿Me entiendes? Enfócate. Yo cuando estoy sentado en mi computadora trabajando, yo soy así. O sea, yo no puedo tener los niños pegándome gritos al lado. O sea, no puedo, me desenfoco. Y a veces estoy haciendo cosas delicadas, de números, y que si te equivocas en un número, fallaste. Entonces te das cuenta que es un tema de aprender a cómo hacerlo. Entonces la pastora ella podía estar haciendo una guía, podía estar haciendo un trabajo, y los niños ¡ah! Y así como que no existen. Como que no existen. Yo no puedo hacer eso. De verdad. Bueno, lo pueden ver aquí en la iglesia.
Yo hablo con cualquiera de ustedes y los niños están aquí, ¡ah! Y yo estoy viéndolos. Yo estoy viendo a los niños. Mira, deja. Porque no puedo, pues. Porque entonces no te estoy escuchando a ti porque estoy pendiente de la bulla aquello. ¿Me entienden? Entonces, y por último, ya se los mencioné, pero quiero reforzarlos. Búscame Hebreos 4 del 12-13, por favor. Tenemos que enfocarnos en la palabra. Esto no se puede dar, como les dije, cuando tú hablas con quien sea, cuando tú rindes cuentas a Dios y rindes cuentas a tus hermanos, no se trata de una comidilla de todo lo mal que estamos, ¿ok? Sino de cómo buscamos solución a esto, ¿ok? Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lo más clave de todo este tema de rendición de cuentas es que ya Dios sabe. Muchas veces Dios lo que está esperando de nosotros es simplemente que confesemos. Los papás cuando agarramos a nuestros hijos con una tremendura, yo les pregunto, ¿qué estás haciendo, hijo? Nada. ¿Cómo que nada? Si yo te vi. ¿Qué estás haciendo? Dice, bueno, es que hice esto. Entonces te lo explica. Mira, papá, esto no se hace por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué sucede? Dios está esperando muchas veces eso de nosotros. Pero el punto está en no aislarse. No es que, bueno, si yo hablo con Dios, ya no estamos en la época de Moisés donde tenías que irte para el monte a orar. Sino que Dios te permitió tener un lugar, una comunidad, una congregación donde tú puedes ser tú. Amén. Abrirte. Bueno, pero es que este pastor sí es peleón. Bueno, pero es que así soy yo. Un ejemplo, ¿me entiendes? No, pero es que estos niños son muy gritones. Bueno, pero así son los niños. Nosotros no se trata de tener caretas ni fachadas delante de Dios. De eso se trata la rendición de cuentas. Cuando a ti te auditan contablemente, o tú auditas a quien sea contablemente, no se te puede escapar nada. Tienes que auditar hasta lo más mínimo. Mira, por esta pullita que está aquí, ¿dónde salió? Entonces tú dices, ay, no sé. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿a qué quiero llevarlos? Que la rendición de cuentas es buena, es bíblica y es necesaria en nuestra vida. No se permita vivir una vida en Cristo sin rendir cuentas. Puede hacerlo. Y yo estoy diciendo, fíjense lo siguiente, puede hacerlo. Usted puede llevar toda una vida sin rendir las cuentas. Pero es peligroso. Es peligroso. Y además de que es peligroso, no te permite crecer. Si estamos hablando de crecimiento en el espíritu, tú siempre vas a hacer una introspección constante. Estoy mal aquí, déjame, oye, mira, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me dejo de comer las uñas? No sé. ¿Me entiendes? Vas a estar en un constante crecimiento porque siempre vas a estar aprendiendo de los demás, siempre vas a estar recibiendo exhortación, ánimo de los otros y vas a crecer. Nosotros debemos evitar ser cristianos anónimos. Escondidos. No sé, yo soy cristiano, pero no confieso, no doy cuenta, no hago nada. No. Confiesa. Y además, eso, si les soy franco, yo pienso que eso le ha hecho mucho daño a la iglesia respecto al mundo. Porque como siempre hemos querido mostrar una fachada de que somos perfectos delante del mundo, cuando nos pelamos en esto, nos señalan todos. Dice, mira lo que está haciendo este que es cristiano. ¿Es o no es? Pero cuando entendemos que somos personas que tenemos debilidades, pero que nos bastamos en su gracia, porque en nuestras debilidades se glorifica a Él. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, no, yo soy débil. Yo soy un tipo débil. Aquí el fuerte papeado es Cristo. Ese es el que es. No yo. Y eso pone la mirada de la gente en el lugar correcto. En Cristo. Y no en nosotros. Nosotros exhibimos a Cristo.
Pero también tenemos que hacerle entender al mundo y nosotros mismos que vivimos en una carne que le gusta muchas veces pecar y hacer lo malo. Y que dice la Biblia que la carne quiere hacer lo contrario del espíritu. Amén. La carne le gusta eso. Yo siempre pongo el ejemplo de la hamburguesa. Ustedes le ponen una ensalada y una hamburguesa y usted se quiere comer la hamburguesa. Usted la ensalada la pone en segunda opción y dice, bueno. O porque ya se comió 3 hamburguesas el día anterior y dice, no, ya comí mucha hamburguesa. Voy a comer una ensalada. ¿Me entienden? Entonces, quiero cerrar con este versículo. Marcos 12, 28, 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hasta ahí uno dice, amén, yo amo al Señor con todo lo que yo soy. Ajá, pero el otro dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. La cuestión está es que cuando nosotros amamos a Dios, rendimos cuentas a Dios, empezamos a amar a nuestros prójimos. Y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos amando a Dios. Amén. Entonces, eso es así. Eso es así. Realmente, amar al prójimo a veces no es sencillo. No es sencillo. Y muchas veces cuando la persona que te viene a rendir cuentas, viene a decir a lo mejor es contra ti lo que hizo. Y te molesta. Tienes que amarlo igualmente. Igualmente, abrazarlo. Por eso es que yo siempre pienso en Judas y el Señor. Porque para mí el Señor era el ejemplo máximo, siempre va a ser el ejemplo máximo de amor por la gente. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, tú vas a empezar a rendir las cuentas que es porque tú te vas a hacer vulnerable, tú te vas a hacer humano delante de esa persona y te vas a bajar de esa nube que a veces tenemos los cristianos que creemos que somos perfectos o que somos más que los demás porque tenemos a Cristo. No, precisamente porque somos imperfectos es que tenemos a Cristo. Porque realmente tenemos debilidades y luchas, es que Cristo está en nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque podemos compartir, convivir como comunidad, exhortarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre darnos ánimo. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser empáticos, tener gracia al momento de hablar, nunca caer en juicios de valor con nadie, sino amar a nuestros prójimos como a ti, como a nosotros mismos, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, Rey, perdone si a veces hemos estado ignorando los puntos ciegos, si hemos estado caminando solos, sin hablar, sin expresar, sin buscar confesar nada. Ayúdanos, Padre Santo, a tener la convicción, a tener el deseo de poder seguir creciendo en tu espíritu, Rey. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús quites todo engaño de nuestras mentes, toda mentira del enemigo sea borrada, Señor. Y que puedas, Padre Santo, venir de tu amor, de tu paciencia, de tu mansedumbre en nuestras vidas. Que nos dé tu paz, príncipe de paz. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver siempre tu mano en todo. Te damos gracias, Señor, porque quizás en los momentos difíciles siempre nos has dado alguna palabra a través de alguien que nos anima, que nos levanta, que nos ayuda a seguir avanzando, Señor, en medio de las dificultades. Toma el control, Señor, de nuestras situaciones siempre y que no caminemos bajo nuestra propia sabiduría. Que seas tú controlando nuestros temperamentos, que podamos tener un carácter como el de Cristo, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos jactarnos de las debilidades, porque tu poder se glorifica en nuestra debilidad, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria y honra. Yo quiero que si usted orar de una vez por sus diezmos, por sus ofrendas, si usted trajo así sea tiempo
yo quiero colocarlo delante de Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco cada diezmo, cada ofrenda que traen tus hijos. Que en el nombre de Jesús seas tú proveyendo, prosperando cada una de sus vidas, cada una de sus familias. Que ellos siempre puedan ver una provisión abundante, que sobreabunde en sus casas. Que el mosto, Padre Santo, también sobreabunde en sus vidas. Que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Que donde sea que ellos vayan, sean puertas abiertas por ti. Que seas tú, Padre Santo, dándoles estrategias, ideas, bendiciendo sus empleos, sus negocios, Señor. Reprendiendo la oruga, Saturno el revoltón, Padre Santo, en cada una de nuestras vidas. Y quitando toda acechanza del enemigo, Padre, que quiera secar tus cosechas en nosotros, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.